Sí, és... David, tu què vas a fer? A veure, la meva situació respecte al teatre valencià sempre és una pregunta difícil per a mi, quan me pregunten com veus tu el teatre valencià? Una volta me recordo en una entrevista en el Levante, una volta en el Levante me van preguntar aquestes preguntes, no? de com veus tu el teatre valencià, aquestes coses que dius, hòstia, que complicat és explicar això. I me recordo que el titular, o sea, jo el que vaig amollar i és de Chica, era l'època del Pepe Sancho, vas dir, pel Pepe Sancho lo que haga falta, que és un poble que deia Rita quan venia el papa, deia, pel papa lo que haga falta. Pues a València era un poc això, a València hem portat molts anys una política molt relacionada, una política teatral molt relacionada amb el que nosaltres anomenem barbaritats valencianes, de grandes fastos, grandes eventos, dels quals... Moltes gràcies. Olives i cacau. Olives i cacau. Aleshores, el teatre valencià també ha anat molt unit, hi ha molts bons professionals al teatre valencià, però, clar, s'ha portat una línia que sempre ha depès molt, jo no sé si això ja clavar-me en camisa conservares, però sempre s'ha viscut durant molts anys molt pendent de la subvenció. I la subvenció era el que donava sentit a moltes companyies. Clar, ara estem en un moment en què estan tots tremolant, hem de tancar la paraeta perquè això val i no sé què. Ja, però passa el mateix que en Canal 9. Quan podíem haver xerrat, nos van callar com a putes. I ja està. Yo creo que el primer problema es que Culturars y antes teatres, desde 2005 es una autocracia. Y toda dictadura comporta necesariamente una corte, la corte de los milagros, una serie de validos, una serie de correvidiles, de gentes que van, que intentan ganar el favor del autócrata, ¿no? En este caso es una autócrata, es una señora que se refugia en un camerino, que debería estar ocupado por los artistas, y que realmente no está preparada, nunca lo ha estado, nunca ha tenido criterio, y por lo tanto, pues siempre ha habido la tendencia de que intentar influir en la voluntad del autócrata para ver cuál tenía que ser la idoneidad de este proyecto, del otro, y toda la gente que tiene la facultad de poder tomar decisiones y de no estar preparada, siempre se apoya no sabiendo realmente lo que está haciendo, sino en si cree que eso le va a permitir mantenerse. O sea, que los proyectos no están fundados en una política cultural, ni responden a un interés por las artes escénicas, ni a nada, sino simplemente a mantener juegos y equilibrios de poder para ver si es factible mitigar ataques, conseguir ganar el favor del estamento superior, que es la Consellería, interactuar con otros segmentos del partido en el gobierno. Es decir, todo está tan calculadamente podrido para que no tenga más que una funcionalidad política que termina por desvirtuarlo todo, y llega un momento en que no se puede hacer absolutamente ningún trabajo lógico. Hombre, yo, por ejemplo, como creadora, el problema más grave al que me enfrento es la precariedad. Es decir, mis presupuestos son tan limitados que no puedo hacer las cosas que me gustarían hacer. Entonces, tiendo a hacer cosas muy pequeñas, con 1 o 2 actores, cuando en realidad me gustaría trabajar pues, con un elenco más grande, poder dar de alta a muchísimas personas en la seguridad social, o sea, tener una estructura empresarial a la que ahora mismo no puedo asumir. Al final tus trabajos cada vez son más pequeños, son más precarios y hay una sobreexplotación, porque al final tienes que hacer absolutamente de todo, desde el texto, la distribución, el vestuario, las luces. Entonces creo que merma muchas veces el no poder contar con un equipo grande profesional, a nivel profesional. Y luego las administraciones, bueno, pues ahí están, ¿no? Que tampoco eso. Hola. Hola. Sí, bueno, perdó. No, sigue tú. No, però de les administracions
jo certament tinc la sensació que és el que realment més em fot, no? És que sempre tens la sensació, i és la realitat, que els creadors, és a dir, les persones que finalment som els que movem el fet artístic, som els últims en la cadena de decisió i en la cadena també de remuneració, que és a la fi el que ens fa estar en aquest estat de precarietat. Però tant a nivell de circuits i ajudes europees com estatals com valencianes, vull dir, n'hi ha un munt de gent en la piràmide en la que hi ha molts funcionaris que revisen subvencions, que revisen quines companyies poden accedir a segons quins circuits, n'hi ha molts gestors de sales, d'espais públics, d'espais privats que viuen més o menys en una tranquil·litat perquè hi ha una regularitat d'ingressos, i som nosaltres, que a la fi som els que d'alguna manera sustentem tot aquest engranatge, els que no decidim, perquè no decidim quins circuits, per què, en quina deciditat, no decidim ni els pressupostos ni el que guanyem ni quan treballem. I per a mi aquesta sensació és realment... No hi ha frustrant, perquè intento frustrar-me per coses d'altres tipus, però hòstia, em cabreja, perquè realment som els últims. No sé, penso que és molt difícil arribar a canviar aquesta piràmide. Em sembla escandalós que realment hi hagi tantes persones vivint del nostre treball i que nosaltres a la fi ens costa tant arribar a final de mes. Crec que hem sigut capaços d'alguna manera d'investigar, d'explorar altres tipus de teatralitat i ara és el moment en el que hem de compartir-lo d'una manera més oberta amb els espectadors, no? Inclús d'una manera participativa als espectadors, vull dir, anar més enllà. N'hi ha un pas que crec que és interessant que podem fer ara, en aquesta línia d'evolució del nostre treball, no? En el que l'espectador ja també estiga dins d'aquests espectacles. ¿No? Una cosa es que el espectador accedisca d'alguna manera a lo que estem fent, y una otra cosa es que participe casi prácticamente en lo que estem fent. Yo creo que también hay un interés muy grande por los gobiernos o el gobierno actual de que no haya teatro realmente, porque el teatro, eso, cuando uno va a ver una obra de teatro, más si va acompañado después de la obra, eso va a generar debate o se va a hablar de lo que acabáis de ver en una película, en una obra de teatro, en una galería de arte, en una exposición, no sé. Y se habla de lo que se ha visto y por tanto de la sociedad, de lo que se está moviendo en ese momento alrededor. Y eso no mola para la gente, para los de arriba. No mola que la gente hable de lo que son. Es precisamente, o sea, utilizar la escena, que de alguna manera son las herramientas que conozco porque las he estudiado, para transmitir algo que creo que está muy por encima, que es la necesidad de transformar la sociedad, transformar la realidad, y la necesidad de que la sociedad se haga autoanálisis y autocrítica, y que creo que la cultura, ese papel fundamental, lo estaba perdiendo por estos últimos años en el sistema capitalista, a lo mejor en unos años en los que la cultura gozaba de una especie de, pues, con las subvenciones y todo, como que no tenía problemas consigo misma y no se planteaba la miseria del ser humano, la explotación del hombre por el hombre, un montón de cosas que yo creo que la cultura necesita volver a poner sobre la mesa. De todas maneras, yo creo que es necesaria el apoyo público. O sea, de alguna manera creo que la cultura contemporánea, la gente que trabaja la cultura, está generando el patrimonio cultural de un país. Entonces, eso es público, eso es de todos. Por ejemplo, yo me dedico el 90% de mi tiempo laboral, me lo dedico a hacer papeles y un 10% a la creatividad o a hacer teatro. Entonces es bastante absurdo cómo está planteada ahora mismo el sistema de subvención. Puede ser incluso que estén hechas también para que uno acabe tirando la toalla. Sí, o que abandone ese rigor artístico, esa experimentación artística, y que se dedique a hacer una empresa. Que es que al final yo creo que es completamente absurdo hacer empresas con el arte, con la cultura, porque no estamos vendiendo ladrillos nosotros.
window up in the bedroom, I can hear the storm come from many roads away. And it brings the night of the ones who died sit around me. I hope they're going to stay, and then maybe you'll arrive in the rain that's rolling in. These summer nights, I feel you on my skin. Winter came as a load, frozen down in the bone. I lived here half asleep, and walking out to the road, empty, drunk and alone, in hopes you'd come to me before the morning, before you're and once I knew you, lay my head upon your lap. Once I knew you, in your eyes of calm and light. And once I knew in your hand upon my back. Once I knew you in a laughing